والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Por cierto, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Lo alabamos, le pedimos ayuda, le pedimos perdón de nuestros pecados, buscamos el refugio en Él de nuestras malas obras y almas, y quien Allah subhanahu wa ta'ala lo guía, no hay nadie que desviarlo, y si Allah subhanahu wa ta'ala lo desvía, no hay nadie quien guiarlo. Testifico que no hay nada que merece ser adorado en verdad excepto Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único. Yo testifico que Muhammad es su siervo y su mensajero, sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Por cierto, la mejor palabra es la palabra de Allah, el Corán, y la mejor guía es la guía de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, su sunnah. Y lo peor de los asuntos son aquellos asuntos inventados en la religión, en el din, y cada invención es una innovación, es una bid'ah. Y cada bid'ah, cada innovación es un desvío, y cada desvío está en el fuego. Now, a lo que sigue, hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum. Hayakumullah ya ikhwan, barakallahu fikum. Se cortó. Regresamos, alhamdulillah, a la clase, y la última clase de la serie de las clases de Aqida, del estudio del libro Usulu Sitta, los 6 principios. Es la última clase, y solo de verdad la clase en el escrito del Sheikh, la explicación de Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhullah, sobre este libro, el libro Usulu Sitta, los 6 principios de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah. Sheikh Al-Fawzan, después de terminar, en la última clase terminamos el último principio, el 6º, y después de eso hay unas preguntas y respuestas, unas preguntas que le hacen el Sheikh y las respuestas del Sheikh hafidhullah ta'ala, y lo que vamos a hacer es leer las preguntas, y después vamos a repasar o vamos a revisar solo los 6 principios, para que la persona puede entender los 6 principios que estudiamos aquí. Claro, no lo vamos a mencionar con detalle, pero nomás vamos a mencionar los 6 principios que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah en su texto, en su escrito, para llamar a la atención otra vez a los hermanos de estos 6 principios importantes que cada musulmán debe estudiar, aprender, entender y aplicar en su vida constantemente, por ser que es parte de la creencia obligatoria del din al-Islam. Es algo bien importante que el musulmán los estudie, los aprende, los entiende y los aplica en su vida, o en su práctica del din del Islam, que es su vida, que es su vida. Entonces empezamos aquí, mencionamos otra vez, el estudio del libro se llama Usulu Sitta, los 6 principios,
escrito por el Imam Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y usamos la explicación de Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhullah ta'ala, que Allah lo preserve y lo protege y lo cuide, amén. Y ahora vamos a entrar a las preguntas que le hicieron al Sheikh y las respuestas del Sheikh hafidhullah. Le preguntan al Sheikh primeramente: ¿cuál es tu opinión, Sheikh, de aquel que dice que el significado en la ayah de Allah, en el ayah del Corán, donde se menciona ulil amr, cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum, wa ulil amr dicen que son los sabios y no son los gobernantes. No. La ayah de Allah es: oh creyentes, obedezcan a Allah y obedezcan el mensajero y a aquellos en autoridad sobre ustedes. Ulil amri minkum. Aquí la pregunta es: ¿qué dices, oh Sheikh, de aquellos que dice, o de aquel que dice que ulil amr son los sabios y no son los gobernantes, aquí en este significado de esta ayah? El Sheikh respondió y dice: esto es un error. Esta ayah incluye los sabios y los gobernantes. Ulil amr, la gente de autoridad sobre ustedes, son los gobernantes y son los sabios. Y esto es lo correcto. Dice el Sheikh: innaha fil umara wa fil ulama. Que por cierto en esta ayah, el significado es los gobernantes, la gente de autoridad sobre el pueblo, y también los sabios, la gente de autoridad que tiene autoridad por tener conocimiento de la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y todo esto está bajo de ese título o nombre, ulil amr, la gente de autoridad. La siguiente pregunta, le preguntan al Sheikh: aquellos que van a los dividinos, o aquellos que van a esos... aquí hay dos nombres que usa aquí. Hal ladina yadhabuna el kuhan wal arraf wal arrafin, perdón, yakfuruna kufran akbar. Aquellos que van a esos adivinos cometen la incredulidad mayor, es decir, salen del din del Islam, وَيُعَامِلُونَ مُعَامِلَةَ الْمُرْتَدِ, y se trata a esa gente así como los apostatas, los que han salido del Islam. El Sheikh respondió y dijo: nosotros solo decimos lo que dijo el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam. Y el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo: man ata arafan o kahinan fasaddaqahu fima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: quien va a un adivino y cree en lo que le dice, ha caído en incredulidad en aquello que trajo Muhammad. Es decir, no cree en aquello que trajo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La siguiente pregunta, le preguntan al Sheikh, hay una persona que pregunta al Sheikh: ¿cuál es tu respuesta a esta expresión que se enseña en las escuelas o en los colegios? La expresión es: inna al-ma'da la tufna wa la tastahdath min al-adam ma anna Allah badi' samawati wal ard. Oh Sheikh, ¿qué dices de esta expresión de que dicen o le enseñan en las escuelas que, por cierto, todo o cada material no se termina o no tiene fin y no llega de nada?
Cada material no llega de nada, pero llega de algo y no tiene fin. Puede ser que cambia a otro material, pero no tiene fin. Y con eso Allah es el que ha creado los cielos y la tierra. El Sheikh respondió y dice, este dicho es de aquellos científicos o esos que estudian la naturaleza, la ciencia, y ellos dicen y hablan con esto, con este dicho, y no creen en un creador, que es una creación de un creador. No creen que la creación, que todo lo que existe es una creación de un solo creador. Y dice el Sheikh que وَالْحَقْ أَنَّ كُلِّ شَيْء يُوجِدْ مِنْ عَدَمٍ. Y la verdad, la única verdad es de que todo lo que existe viene de nada y tiene su fin. Dice el Sheikh, وَيُفْنِي بَعْدَ وُجُودِهِ إِلَّا اللَّهِ subhanahu wa ta'ala. Y todo viene de nada y todo tiene fin. Todo tiene su fin, todo tiene su fin ya después de que existe, excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala, de la creencia de Ahl Sunnah wal Jama'ah, es que Allah subhanahu wa ta'ala no tiene inicio y no tiene fin. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Y todo lo que está sobre ella, es decir, en la creación, tiene su fin y solo queda la cara de tu Señor, el que posea el gran honor y ¿cómo se dice? Nobleza. Eso fue la respuesta del Sheikh. Y Juan, y también aquí sabemos que en esto la gente que atea usa esto para decir que este mismo dicho en la ciencia, que el material no tiene fin, solo cambia de un fase a otro fase y no viene de nada, viene de algo, y eso es kufr. Es quien cree en eso es kufr, es incredulidad, porque Allah subhanahu wa ta'ala menciona que todo tiene fin, todo, y todo viene de nada. Allah lo ha creado de nada. Allah es el creador. Todo lo que existe, Allah es su creador. Así que vino de nada, y Allah lo hizo como Él quiso hacerlo. Y esa es la creencia islámica, el credo islámico. Y quien opone esa creencia, opone el din y opone imán. Y quien opone imán, pues eso es kufr, incredulidad. Sigue, en la siguiente pregunta le preguntan al Sheikh, hay unos de los hermanos que están o forman parte del grupo Jamaat Tabligh, y nos llaman a nosotros muchísimo a salir con ellos, a hacer tabligh o hacer da'wah, o lo que ellos dicen tabligh, y usan como pruebas que ellos están en el bien de que mucha gente ha reconocido la verdad y mucha gente ha entrado al Islam, o mucha gente se ha guiado por sus manos. Mucha gente de los kufar o mucha gente de los musulmanes que no practicaban, ahora practican por sus esfuerzos y por sus manos. En todo el parte del mundo. فَكَيْفَ نَرُدْ عَلَيْهِمْ. ¿Cómo podemos responder o refutarlos en este dicho? El Sheikh responde y dice, respondemos a ellos de que, o sea, decimos, dice el Sheikh, بِأَنَّ نَقُولْ, aquel que es guiado,
dice el Sheikh, es una pregunta, perdón. من الذي اهتدى على أيديهم في التوحيد? ¿Quién de ellos se ha guiado con el Tawhid? ¿Dónde han llamado al Tawhid? ¿Dónde está el llamado de ellos del Tawhid? هل واحد من الكفار ومن المبتدعة ومن القبوريين اهتدى على يد جماعة التبليغ وترك الشرك وتاب إلى الله من الشرك وعرف التوحيد أو لا? Dice el Sheikh, y hay alguna persona de los kuffar o de los desviados, de los innovadores o de aquellos que hacían shirk en las tumbas, que se han guiado por las manos de Jamaat Tabligh, ese grupo, y han abandonado el shirk y se han arrepentido del shirk que han hecho y han abandonado la innovación y ahora reconocen el tawhid y la sunnah, o no. Y dice el Sheikh, وَإِنَّمَا هُمْ يَتَوَّابُونَ النَّاسِ مِنَ الذُّنُوبِ. Lo que ellos hacen, solo piden a la gente que se arrepienten de los pecados, esos pecados que hacen por sus deseos, como por ejemplo dejar de fumar o dejar de cometer pecados. Pero el shirk, ellos no hacen advertencias contra el shirk. Ellos no oponen el shirk y no llaman la gente del shirk, o sea, no llaman la gente a tawhid del shirk que hacen. ولذلك تكثر في بلادهم عبادة الأضرحة والقبور. Y por eso vemos que en los países de ellos, que Jamaat Tabligh de origen viene de la India, Pakistán, Bangladesh, esos lugares, y dice el Sheikh, y por eso vemos en sus tierras de ellos, vemos que hay shirk y hay esa adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, la adoración de las tumbas, que van a adorar a los muertos en las tumbas, y no oponen eso, y no llaman a Tawhid oponiendo eso, o no hacen advertencias contra eso. فَمَا مَعْنَا ذَهَذَا, dice el Sheikh. Entonces, ¿qué es esto que ellos hacen? ¿Qué es esto que ellos hacen? Dice el Sheikh, وَأَيْ دَعْوَ هَذِهِ. ¿Y qué tipo de da'wah es esto? ¿O qué tipo de tabligh es eso? Tabligh quiere decir da'wah, ya Juan, de predicar. Entonces, ¿qué tipo de da'wah es esto? Dice el Sheikh, ثُمَّ أَنَّهُمْ يَتَوَبُّونَ النَّاسِ مِنَ الْمَعَاصِي وَيَدْخُلُونَهُمْ فِي الْبِدْعِ التي يسيرون عليها في منهجهم المعروف. Y después de eso, ellos llaman a la gente que se arrepiente de los pecados que ellos hacen, y después los meten a su secta desviada, los meten a esa innovación en que ellos están, en ese camino bien conocido desviado de ellos. Wa'udhu billah. No. Y esa fue la respuesta del Sheikh. Y nada más, Juan, eso es una cosa que dice esa gente desviada para defender los desviados y defender su propio desvío. ¿Por qué hablas mal de este hermano? Por la causa de este hermano muchos se han convertido al Islam. ¿Por qué hablas mal de tal fulano? Si de él muchos han aprendido a recitar el Corán, por ejemplo. Dicen cosas así, que usan las obras buenas de esa persona como para justificar que él es alguien que debemos tomar conocimiento de ellos, o que para decir que no debemos de refutar sus errores o no debemos advertir contra él. A'udhu billah. Y aquí vemos que eso no es cierto. O sea, eso no es cierto. El error de la persona que opone, cualquier persona, no importa sus obras buenas que ha hecho, si la persona opone el credo islámico, la creencia islámica, el imán y el tawhid, opone tawhid y sunnah y imán, y opone eso en creencia y dicho y acción, pues se tiene que corregir. Y después de que se aconseja y esa persona rechaza ese consejo de las evidencias del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba, y de todos modos
sigue su desvío, pues entonces se tiene que advertir contra él, para que el resto de los musulmanes no caigan en esa creencia falsa y esa creencia desviada, ese credo desviado de esa persona. Entonces es obligatorio refutar los innovadores, es obligatorio refutar los desviados y el desvío. Refutar el desvío es parte de imán, es parte de al-Islam, de la obligación al amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, ordenar el bien y prohibir el mal. En esa gran ¿cómo se dice? Obligación, pues está las advertencias contra el mal. Y no hay nada más grande del mal como el shirk y el kufr y la bid'ah. Si la gente hace advertencias contra pecados, como por ejemplo hacer fornicación o tomar vino o hacer drogas o robar o mentir, pues los pecados más grandes que esos son los pecados de shirk y los pecados de kufr y los pecados de bid'ah. Esos son más grandes que los otros pecados. Así que es una obligación en el credo y la práctica y la metodología del Islam de advertir contra el desvío y los desviados y las sectas y grupos desviados. No. Entonces, no importa que ellos tengan buenas obras. Dicen una persona bien conocida de los predicadores en Latinoamérica que defiende ese desviado, Yusuf Estes. Yusuf Estes, un americano de los Estados Unidos, que tiene el desvío de decir que el Mus'haf no es el Corán. Lo que nosotros tenemos en nuestras manos cuando leemos el libro, el Mus'haf, dice, lo que leen no es el Corán, lo que recitan es el Corán y lo que escuchan de la recitación es el Corán solamente. Y allí él introduce ese desvío, que es un desvío antiguo de las sectas antiguas de los Jahmiya, que decían lo mismo, que la palabra de Allah es algo creado. Y decían eso mismo, una secta dentro de los Jahmiya que se llaman los Lafdiyya, que dicen lo único que es el Corán es la recitación que se dice y la recitación que se escucha. Eso es lo único que es el Corán, y lo demás, lo que tú lees con tus ojos o lo que tú escribes o lo que tú ves, todo eso no es Corán, y eso es falso. Y este hombre, varios de los hermanos lo han aconsejado y después lo han refutado, y los sabios lo han refutado. Y sale este predicador de Latinoamérica defendiéndolo, diciendo: ¿por qué hablan de este hombre? Este hombre tiene unas obras grandes por muchos años, que ha guiado a mucha gente a aceptar el Islam, y tiene muchas shahadas, y tiene mucho esfuerzo en da'wah y no sé qué. Pero eso no es una prueba para decir que él está sobre la verdad. Y no es una excusa para decir que no podemos refutarlo, su error, su grande error en la creencia y el credo del Islam. Y no es una excusa para no advertir nuestros hermanos, los creyentes que amamos, que queremos la guía para ellos. Que no es una excusa para no advertir nuestros hermanos contra ese desvío y ese hombre, ese desviado. Así que puede ver que cada secta desviada tiene obras buenas. Hasta los sufis puede ser que hacen algo del bien, de dar caridad o de ayudar o de hacer algo de las obras buenas, que puede ayudar a una persona a aceptar el Islam. Hasta los Shia puede ser que tienen obras buenas, pero eso no quiere decir que no vamos a dejar de advertir contra los sufíes y los Shia y el desvío de ellos solo porque ellos tienen obras buenas. Eso es algo ilógico. Eso es una tontería que dicen solo para tratar de defender esa persona desviada y también para defender su propio desvío, que ese predicador también está sobre varios errores y desvíos. A'udhu billah. Así que lo que menciona el Sheikh aquí es cierto. La gente
debemos regresar a los bases y fundamentos y principios de la religión y no dejar que la gente nos engañe con sus palabras y regresar a los fundamentos, a regresar a los principios y bases del din es lo que es obligatorio, y advertir y refutar el error y el desvío es obligatorio en este din, el din de al-Islam. Now, esas son las preguntas, Juan Barakallahu Fikum. Ahí solo son esas preguntas al fin del libro que le hacen el Sheikh, y esas son las respuestas del Sheikh. Lo que vamos a hacer ahorita es vamos nomás a revisar estos 6 principios para recordarlos y igualmente para dar atención la gran importancia de estos 6 principios que escribió el Imam Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Now, el primer principio que menciona el Sheikh es Ikhlasuddin lillahi wahdahu la sharika lah wa bayan ضده alladhi huwa shirk billah. Yani que el primer principio de estos 6 principios es la sinceridad y el tawhid en el din de Allah subhanahu wa ta'ala, que hay que adorarlo a Él solo y único sin asociar nada con Él en adoración, y aclarar su opuesto. ¿Cuál es su opuesto del tawhid? El shirk con Allah. Entonces, el primer principio es aclarar el tawhid y aclarar el shirk. Y dice Sheikh al-Islam Muhammad Abdul Wahhab: كون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. Que todo el Corán aclara esto. Todo el Corán aclara este primer principio. Aclara lo que es tawhid y aclara lo que es el shirk. En una manera, dice el imam, que lo puede entender hasta la persona más simple, la persona que no, hasta la más ignorante de la gente común, lo puede entender. Es decir, Allah lo aclara usando expresiones y palabras tan claras que cualquier persona lo puede entender. ثم لما صار على أكثر لأمم صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. Y después lo que ha pasado con la la comunidad musulmana que entró a desvío y se desvió de estos principios, les llegó Shaitán engañándolos, diciendo que el ikhlas o el tawhid, en la manera que lo entendemos en el Islam, es en realidad despreciar los piadosos que están en las tumbas, y no darles sus derechos. أظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. Y Shaitán, después de engañarlos con esto, les trajo este shirk en una forma de que los engañó, enseñándoles que esto es amor para aquellos piadosos en las tumbas. Es amor para ellos, y seguirlos es amor hacia ellos, y es enseñarles o cumplir con los derechos que ellos tienen sobre nosotros. Wa'yadu billah. El segundo principio, ya Juan, dice el Sheikh: Amar Allah bil ijtima' fi din, de ser unidos en el din, estar sobre el mismo camino, tener la misma creencia, estar unidos en el din es el segundo principio. Y dice: وَنَحَ أَن تَفَرُّقُ فِي. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado con eso, y nos ha prohibido dividirnos en el din, separarnos y dividirnos y tener diferentes caminos y diferentes creencias, así como vemos lo que ha pasado con la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فبين الله هذا بيانا شافيا أفهمه العوام. يعني que Allah lo ha aclarado muy claro hasta que cualquier persona de la gente común lo puede entender. وَنَهَانَا أَن نَّكُونَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا قَبْلَنَا
فحلقوا. Y nos ha prohibido de dividirnos así como aquellos que llegaron antes de nosotros se dividieron y fueron destruidos. وذكر أنه أمر المسلمين الاجتماع في الدين. Y que menciona o les mencionó a los musulmanes, dice أنه أمر المسلمين, que ha ordenado a los musulmanes a unirse en el din y los ha prohibido de dividirse. ويزيده وضوحا وما ورد به السنة من العجب العجاب في ذلك. Y igualmente no solo lo aclara en el Corán, pero también hay más detalles de esto y está más claro aún en lo que se ha aclarado en la sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam en una manera asombrosa. نعم. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في دين. Y después lo que pasó con la umma de Muhammad es que se dividieron en los fundamentos y principios de la religión y del conocimiento y el entendimiento de la religión. وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق المجنون. Y después el shaitán los engañó tanto de que después la gente vio de unirse en el din y estar unidos sobre una sola creencia, no lo decía nadie excepto un incrédulo o un desviado o un loco. A'udhu billah. Entonces, la segunda o el segundo principio es unirse en el din y estar sobre la misma creencia. Eso no es permitido en el din del Islam, tener diferentes creencias diferente a la creencia del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus compañeros. Si se recuerdan, mencionamos en la explicación de esto que Allah subhanahu wa ta'ala dijo en el Corán: فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَمَنْتُمْ بِهِ فَاهْتَدَوْا. Y si ellos creen así como ustedes creen, oh Muhammad, serán guiados. Que Allah subhanahu wa ta'ala le dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en el Corán: si aquellos que llegan después de Muhammad y sus sahaba tienen la misma creencia que tienen Muhammad y sus sahaba, pues serán guiados. Entonces es una condición para ser guiado, tienes que tener la misma creencia del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Cualquier cosa que es diferente en la creencia y la práctica del Islam, diferente a la creencia o práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y los sahaba, pues es un desvío y no es del Islam. Y no es del Islam. Entonces tenemos que estar sobre la misma creencia, el mismo camino y la misma práctica, que es la misma creencia, mismo camino y misma práctica del profeta sallallahu alaihi wasallam y sus sahaba. Y ese es el segundo principio. Es un grande principio, Juan, estar unidos sobre eso. El tercer principio: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. Que el Sheikh menciona aquí que ya después o para completar el segundo principio de estar unidos en el din, debemos escuchar y obedecer a aquel que está en autoridad sobre nosotros, sea quien sea. No importa que sea una persona guiada, recta, justa, piadosa, o sea una persona corrupta y pecador o desviado. La persona que está en autoridad se tiene que obedecer por ser que es una orden de Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán en varios lugares y una orden del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ya ayyuhalladhina amanu
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. O quienes creen. Aquí está hablando a los que creen, a los creyentes, a los practicantes de la verdad. Allah dice: obedezcan a Allah, obedezcan el mensajero y a aquellos en autoridad sobre ustedes. Entonces es del din de Allah, es de la creencia del Islam, es de la práctica de la sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam obedecer el gobernante, siempre y cuando no nos obliga a hacer algo que es ilícito. Si es algo ilícito, en otra narración el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no hay ta'a o no hay obediencia en esa cosa que nos obliga, que es ilícita. No, pero de allí cualquier otra cosa que nos obliga, que es algo que es permitido en nuestra religión hacerlo, es obligatorio obedecer el gobernante. Entonces, ser unidos sobre la verdad, sobre el Corán y la Sunnah, obedeciendo el gobernante, esto es algo o es parte de la creencia y la práctica del Islam. El Sheikh sigue, dice: ثم صار هذا الأصل لا يعرفه عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به. Y después, desde que fueron engañados, muchos no conocen este principio. Muchos de aquellos que aún que dicen que tienen conocimiento, no conocen que este es un base, que es un fundamento o un principio. Entonces dice el Sheikh: فَكَيْفَ الْعَمَلُ بِهِ. ¿Cómo podrán actuar o practicarlo si ni siquiera lo conocen? Entonces el tercer principio, la obediencia al gobernante. El cuarto principio, ya Juan barakallahu fikum, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah mencionó: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم, la aclaración o aclarar qué es el conocimiento y quiénes son los sabios. ¿Qué es el fiqh, el entendimiento de la religión, y quiénes son aquellos sabios que tienen ese entendimiento correcto? Naam. Sigue el Sheikh, y también aclarar quiénes no son de ellos. ¿Quiénes son esos falsos que según dicen o fingen que tienen conocimiento o que son de los sabios y no son de ellos? Aquella gente que se pone enfrente de la gente tratando de hacer según da'wah o enseñar el Islam o dar charlas o dar clases o hacer videos o cosas que de verdad no está adecuado hacer eso, por ser que no tiene ningún estudio formal del din del Islam, no se ha sentado con los sabios en los círculos de conocimiento y no ha dado bastante atención o tiempo a ese esfuerzo de la búsqueda de conocimiento con los sabios. Y el Sheikh sigue y dice: وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَصْلَ فِي أول سورة البقرة من قوله تعالى. Y que Allah subhanahu wa ta'ala ha aclarado esto en Surat al-Baqarah. Lo ha aclarado en el Corán, de la importancia o lo que es el conocimiento y quiénes son los sabios, qué es el entendimiento del din y quiénes son los sabios que tienen ese entendimiento correcto y quién son sus opuestos, los que no son los sabios, los ignorantes, los que según dicen que tienen conocimiento o se hacen como tienen conocimiento ante la gente, pero en realidad son ignorantes y son gente que solo se desvía él mismo y desvía a los demás. Y sigue el Sheikh o el Imam Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام كثير البين واضح للعام البليد. Y también
hay más aclaración en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, en las palabras del profeta sallallahu alaihi wasallam, que son muchas sobre este tema y que están muy claras, que cualquier persona de la gente común puede entenderlo. ثم صار هذا أغرب الأشياء فصار العلم والفقه هو بدع وضلالات. Y después de que esa gente se desvió, ocurrió algo muy raro, muy asombroso, de que el conocimiento verdadero y el entendimiento correcto verdadero con ellos se hizo como si era algo de desvío, innovación, o algo de innovación o algo desviado. No. Y dice, وَخِيَارُ مَا عِنْدَهُمْ لَبْسُ الْحَقِّ بِالْبَاطِلِ. Y lo que ellos tienen, lo mejor de lo que ellos tienen, es algo que han engañado a la gente, que ocultan la verdad con su falsidad. نعم. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق ومجنون. Y aquel conocimiento verdadero, aquel que Allah ha obligado a su creación lograrlo y ha mencionado su virtud, nadie trata de buscarlo, excepto aquel desviado y aquel loco. Dice, aquí dice el imam, que eso es lo que pasó con la gente después de que se desviaron, que ese conocimiento verdadero nadie lo buscó, excepto aquel que ellos dicen que es un desviado o un loco por tratar de buscar ese conocimiento verdadero. A'udhu billah. وصار من أنكره وعاداه وصنف في تحذير منه ونهي عنه هو الفقيه العالم. Y después ellos empezaron, esa gente desviada, empezaron a advertir y rechazar cualquier persona que ha escrito o habla con advertencias contra el desvío o prohíbe ese desvío. Hacen advertencias contra él, y él es el faqih, el verdadero, el que entiende, el sabio que entiende la religión correcta, aquel que llama a la verdad y hace advertencias contra la falsidad. No. Y si ven aquí, ya Juan, eso es la da'wah de los imams grandes. Llamar a la verdad y hacer advertencias contra la falsidad. Entonces esa gente que no les gusta que la gente de la sunna, los salafis, refutan o hacen advertencia contra el desvío o los desviados, pues es porque no entienden bien los bases, fundamentos y principios de la religión del Islam. No. Entonces ese cuarto principio es muy importante hoy en día, Juan, porque saber lo que es conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? Como dijo Sheikh al-Islam Ibn Qayyim, qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabatu. El conocimiento verdadero es lo que dijo Allah, lo que dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y lo que dijo o lo que dijeron los sahaba. Radiyallahu ta'ala anhum. Ese es el conocimiento y esos son los bases del din. Y los sabios, ¿quiénes son? Aquellos que se aferran a esos tres bases y ese camino. Ellos son los sabios. El fiqh, el entendimiento correcto, es de que se entiende el Corán con la sunna del profeta, con el Corán y la sunna. Igualmente se entiende la sunna, se entiende el Corán y la sunna con el entendimiento de los sahaba. Y ese es el entendimiento correcto del Islam. Y aquellos sabios, los fuqaha, que entienden esto, la religión, el Islam, correctamente, pues son aquellos que están sobre esta metodología y esta creencia, que se entiende el Corán y la sunna con el entendimiento y la práctica de los sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Y esto es muy importante
entenderlo porque es de los importantes fundamentos y principios de la religión. Y quién es igualmente importante entender quién son los opuestos de estos sabios y este llamado y este camino. Aquellos que oponen ese entendimiento correcto, oponen esas tres bases, aquellos que oponen los sabios que están sobre este camino. Ellos son la gente de falsidad y la gente de desvío. Entonces es muy importante entender esto, y Juan, cuando se entiende el din, se entiende quién es la gente y no se engaña a la persona o no es engañada la persona por las palabras de esa gente. El quinto principio, el Sheikh menciona, dice: Bayanullah subhanahu wa ta'ala lil awliya Allah wa tafriquhu baynahum wa bayna al mutashabbihin bihim min a'da' Allah wal munafiqin wal fujjar. Aclarar este principio aclara quiénes son los awliya de Allah, los aliados de Allah, los amados de Allah, y hacer la diferencia entre ellos, los aliados de Allah, y aquellos que se hacen como si son los aliados de Allah, o aquellos enemigos de Allah que la gente toma como aliados de Allah, como los santos de los sufis y los santos de los shias y esos sheikhs desviados que toman como intercesores entre ellos y Allah. Ellos no son los aliados de Allah, son los enemigos de Allah y son los aliados de Shaitan. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران قال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Que dice el imam, y es suficiente para aclarar este asunto mencionar el dicho de Allah. Que Allah le dice al profeta Muhammad, diles, si en realidad aman a Allah, síguenme a mí y Allah los va a amar y les va a perdonar sus pecados. Entonces, de verdad, si aman a Allah, van a seguir el mensajero de Allah en creencia, en dicho y en práctica, y eso así Allah los va a amar. Si aman a Allah en esa manera, Allah los va a amar y ellos van a convertirse a los aliados de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero quien opone el mensajero de Allah, sea en dicho o en práctica o en creencia, no son los aliados de Allah, son los aliados de Shaitán. Solo hay dos partidos y no más. No hay un tercer partido. El partido de Allah y el partido de Shaitán. Toda la creación está de entre uno de estos dos partidos. No hay un tercer partido. Hay solamente dos. El partido de Allah y el partido de Shaitán. Si opones el mensajero de Allah en algo de creencia, o en algo de dicho, o en algo de acción, estás en el partido de Shaitán y no eres del partido de Ar-Rahman, de Allah subhanahu wa ta'ala. Igual menciona aquí el Sheikh otras ayat, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuhalladhina amanu man irtadda minkum an dinihi fasawfa yati Allah biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Oh creyentes, quien de ustedes rechaza el din o abandona el din, pues Allah va a traer una gente que Allah los ama y ellos lo aman a él. Es decir, va a traer una gente guiada. Va a tener una gente guiada que no rechaza nada del din. Igualmente Allah subhanahu wa ta'ala dijo: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. ¿Acaso no los aliados de Allah no tendrán miedo ni tristeza en ese día, es decir, en el día del juicio? Ellos son aquellos que posean imán, tienen fe, y son aquellos que posean taqwa, tienen piedad, tienen temor a Allah subhanahu wa ta'ala. Ellos son los aliados de Allah subhanahu wa ta'ala.
ثم صار الأمر عند أكثرهم من يدعي العلم. Y después de que se ha desviado la gente, llegó el asunto a que algunos de ellos reclamaba y decía que tenía conocimiento. وأنهم من هداة الخلق وحفاظ الشر, y que ellos según eran de la gente que guía la creación y cuida o proteja la legislación. إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل, de que es para ellos esos desviados que el aliado de Allah verdadero es aquel que no tiene ninguna necesidad para seguir los mensajeros. وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَيْسَ مِنْهُمْ, y que tiene esa necesidad de seguir los mensajeros, pues no es de los aliados de Allah verdaderos. وَلَا بُدَّ مَنْ ترك الجهاد, y es necesario que esa persona deja de luchar. فَمَنْ جَاهَدَ que aquí el Sheikh, el Imam Muhammad Abdul-Wahhab está diciendo de que esos desviados que dicen que el verdadero aliado para ellos son aquellos que no sigue o no tienen necesidad de seguir los mensajeros, y el que sigue los mensajeros en realidad no es un aliado, porque ellos, esos desviados de los sufis y los shia y esas sectas desviadas, tienen la creencia de que sus sheikhs llegan a un nivel tan elevado, tan grande, de que ya son tan puros que ya no necesitan la legislación de Allah, que ahora la legislación de Allah solo es para los pecadores y los ignorantes que no saben cómo guiarse, y pues ellos necesitan eso. Pero han llegado ellos a un nivel tan grande con Allah, ese es el desvío de ellos, que esos sheikhs de ellos no necesitan la legislación de Allah y no siguen la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces es un gran desvío de ellos, y quien toma o quien dice eso, pues es un desviado, y han dejado de luchar con la legislación de Allah subhanahu wa ta'ala. Y dice: وَلَا بُدَّ مَنْ تَرَكَ الْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى فَمَنْ تَعَحَّدَ بِالْإِيمَانِ وَالتَّقْوَى فَلَيْسَ مِنْهُمْ. Y quien es piadoso y se cuida su imán y es temeroso a Allah de no hacer cosas ilícitas, pues no es de los aliados. Por ser que los aliados, ya según los sufis y los shia, ya pueden hacer cualquier cosa que desean, porque la legislación solo son para los pecadores y los ignorantes, y ellos ya no son de ellos. Y el Imam Muhammad Abdul-Wahhab dice: Ya Rabbana, oh nuestro Señor, ¿qué desvío es esto? Nas'aluka al-afu wal-afia. Te pedimos que nos perdones y nos limpies y nos perdones de todo impureza. Innaka sami'ud du'a, por cierto eres el que escucha todo. Subhanallah. Entonces este quinto principio, y Juan barakallahu fikum, subhanallah, es igual importante, por ser que saber quiénes son los aliados de Allah. Es importante saber cualquier persona que opone el Corán o la Sunna o la práctica de los Sahaba en cualquier forma, sea en acción o en dicho o en creencia, es un desviado, y los desviados no son de los aliados de Allah, son de los aliados de Shaitán. Mencionamos aquí ya para terminar el último principio que menciona Sheikh Muhammad Abdul-Wahhab rahimahullah en este gran libro que estudiamos, walhamdulillah. الرد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة ومختلفة. Que refutar este último principio es refutar esa duda que ha puesto Shaitán, ese engaño que ha puesto el Shaitán de abandonar el Corán y la Sunna y seguir, es decir, abandonar las evidencias del Corán y la Sunna
y seguir las opiniones y los deseos diferentes de la gente y de los hombres. Y eso es, dice, وَهِيَ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةِ لَا يَعْرِفُهُمَا إِلَّا الْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ. Y eso es de que ellos dicen que el Corán y la Sunna no se sabe y no se entiende correctamente excepto aquel mujtahid al-mutlaq. Mujtahid es el sabio grandísimo, es el más grande nivel de los sabios que ha llegado a un nivel de su conocimiento que él puede hacer veredictos en el din basado a las evidencias del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba, en asuntos de que donde no hay un texto clarísimo y directo y específico para tal tema. Entonces, estos sabios tienen una gran cantidad de conocimiento que ellos pueden usar los fundamentos y principios de las evidencias del Corán y la Sunna y la práctica de los Sahaba para formar un veredicto y un juicio en el din en esos asuntos que no están tan claros o no hay textos exactos o específicos para ese tema. No. Y dice, وَهُوَ الْمَوْضُوعُ بِكَذَا وَكَذَا وَأَوْصَافَهُ لِعَلَّهَا لَا توجد تامة في Abu Bakr o Omar, subhanallah. Y dicen que y hacen una descripción de esos sabios grandes que ellos dicen que son los únicos que entienden el Islam correctamente, son los únicos que entienden el Corán y la Sunna correctamente. Dicen que tienen tal y tal descripción, una descripción tan grande que ni siquiera Abu Bakr ni Omar tiene esa descripción. A'udhu billah. Así que menciona el Sheikh, فَإِنَّ لَمْ يَكُنَ الْإِنسَانِ كَذَلِكَ. No hay ningún hombre así como ellos lo describen. No. Y hacen eso para que no sigues a ningún sabio excepto el sabio de ellos. Y ellos dicen, no lees tú el Corán porque no lo vas a entender. No lees tú la Sunna porque no lo vas a entender. La única persona que lo puede entender es un sabio mujtahid mutlaq. Un mujtahid, un sabio que tiene todo el conocimiento y tiene tal y tal descripción, lo hacen tan grande que no hay nadie que es así. No hay nadie. Y lo hacen adrede para desviar la gente, para que no busquen el conocimiento y no se guíen con el Corán y la Sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Sigue el Sheikh y dice, فليعرض عنهما فرضا حتما ولا شك ولا إشكال فيه ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق وإما مجنون لأجل صعوبة فيهما. نعم. Y dice el Sheikh que y quien de su parte empieza a entrar al Corán y la Sunna y tratar de guiarse de guiarse con el Corán y la Sunna, pues dicen que no lo hace nadie excepto que es un desviado o un loco, por ser que es muy difícil entender el Corán y muy difícil entender la Sunna. Y esto lo dicen para desviar la gente de la búsqueda del conocimiento y desviar la gente de la verdad para llamarlos a su falsidad. Y dice el Imam Sheikh Muhammad Wahab, فَسُبْحَانَ wa bihamdi. Glorificado sea Allah y todas las alabanzas son para Él. Subhanallah, ¿cómo dicen estos desviados? كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وعمرا في رد هذه الشبهة ملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد ضروريات العامة. Y cuánto ha aclarado el Allah esto en el Corán y la Sunna, en la legislación para todos, en refutar esta duda o este engaño maldito, dice el Sheikh, de ellos, tanto que es algo que es completamente necesario creer en él, de que el Corán y la Sunna es claro y se puede entender. Es una creencia de los musulmanes, del Corán y la Sunna es claro y se puede entender.
Claro, hay cosas que los sabios explican los detalles, pero el mensaje general del Corán y la Sunna se puede entender para la persona ser guiada si se aferra al Corán y la Sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. No. Y eso fue el último principio, y eso fue los 6 principios, ya Juan barakallahu fikum. Aconsejo a los hermanos que aunque pudieron escuchar cada clase del estudio de este libro, que revisen otra vez las clases, porque estos principios son muy importantes entenderlos, aprenderlos, aplicarlos. Y Sheikh Al-Fawzan, el Sheikh que usamos la explicación de él, lo explica muy bien, alhamdulillah, muy claro. Y este libro es sin duda uno de los libros que se debe de estudiar más de una vez, y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que lo acepte de el imam Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, ese esfuerzo de escribir estos 6 principios para aclarar estos principios y fundamentos de nuestra religión, y que recompense igual a él y el Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, el que explicó este libro, igual aclarando con más detalle lo que el Sheikh, el Imam Muhammad Wahhab ha escrito. Y le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que lo acepte de nosotros y de ustedes. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan barakallahu fikum wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum ya ikhwan wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.